Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Joaquín Cid, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Rosario, Argentina, ingeniero en sistemas y actualmente full stack developer. Tienes además estudios en negocios, emprendimiento e innovación. Eres también organizador de Meetup de Angular NG Rosario, speaker, escritor de artículos técnicos y core team member de NGXS, que continúa siendo una de las bibliotecas más populares para manejar el estado en aplicaciones de Angular. Muchísimas gracias por estar acá en este episodio. Es un placer increíble poder tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo después de las veces que nos hemos visto en las ediciones de la conferencia NGConf en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos. Bueno, no, muchas gracias a vos por invitarme. Un placer estar acá y bueno, ojalá que durante la charla podamos hablar de cuestiones de Angular y que les sirvan a todos. Claro que sí, no lo dudo. Y esta es una pregunta que no te había hecho antes, así que ¿podrías contarme primeramente, Joaquín, cómo es que fue tu camino para formar parte del equipo de desarrollo de NGXS, o bueno, vamos a decirlo posteriormente como NGXS, que es el término, normalmente el anglicismo que utilizamos para referirnos a, a esta biblioteca en específico? ¿Qué pudieras recomendarle también a personas que deseen llegar a incorporarse al núcleo de desarrollo de proyectos open source con un alto nivel de adopción? Bueno, mira, en mi caso, eh, yo en ese momento estaba trabajando que es el proyecto en el que sigo trabajando. Estaba explorando librerías de manejo de estado para implementar en mi proyecto. Un proyecto que tenía una visión corta, digamos, o sea, no había una idea de que iba a durar mucho el proyecto, pero bueno, finalmente se expandió y creció bastante. Entonces hubo que pensar a ver, ya hacerlo un poco más robusto, y en esa robustez intentamos ver qué librería de manejo de estado íbamos a usar. Y bueno, me terminé decidiendo por NGXS y como parte de ese camino de usarla todo el tiempo en mi proyecto, leer la documentación y encontrarme con problemas, como con todo lo que tiene que ver con programación, fui contactando a los que eran los chicos, digamos, que trabajaban dando soporte o trabajaban manteniendo la librería. Y creo que inicialmente fueron intercambios de preguntas. Después ellos me pidieron que habíamos descubierto un caso en el cual en la documentación no estaba bien reflejado cómo había que manejarlo. Entonces me pidieron si podía actualizar la documentación. Y bueno, eso fue ya para empezar a aportar, digamos, commits en el repositorio, en lo que era la documentación de la librería. Y luego también por parte de mi proyecto, yo empecé a encontrar distintas features para agregar a la librería, y que empecé a proponerles, che, me parece que esto estaría bueno agregarlo, porque y a ellos les parecía que sí, que estaba bueno. Finalmente no formaron parte de la librería, pero sí se generaron plugins para la librería. Eh, bueno, fue toda esa colaboración durante unos meses que finalmente lo llevó al que era el team leader de la librería a proponerme si quería formar parte del core team, digamos. Y bueno, yo acepté. eh, digamos, no es una
un puesto digamos, super hands-on, de estar todo el tiempo con la librería. Es una librería que la verdad que, bueno, nada, por temas de trabajo, de ocupación, de todos los que somos los core team members, no podemos estar todo el tiempo trabajando sobre la librería. Eh, pero bueno, sí, digamos, debatimos a ver cómo vamos a hacer para seguir avanzando en la librería, qué funcionalidades podemos agregar, cómo nos alineamos con las nuevas versiones de Angular, y etcétera, digamos. ¿Y dónde y cómo es que ocurren estos debates? ¿Es en algún chat en específico, utilizando alguna de las herramientas que normalmente empleamos para colaborar o se reúnen con cierta cadencia a través de una videoconferencia? Todas. Hay una reunión cada 2 semanas en este momento para charlar sobre y definir tareas y que cada uno vaya tomándolas eh, digamos, trabajar sobre la librería. Y después tenemos Discord, usamos GitHub, digamos, también ahí con comentarios, poniendo, digamos, los RFCs o RFC. Ujú. Digamos, de alguna manera con eso vamos trabajando para que poder estar todos opinando y haciendo avanzar la librería dentro de lo posible, digamos, ¿no? Lo que nos permiten nuestros trabajos, nuestras otras Claro, ocupaciones. sí, exacto, es un trabajo como que a tiempo parcial, es una colaboración, Tal es cual, algo tal cual. voluntario generalmente, al menos en, Exactamente. En este en los caso es así. estadios iniciales. Exacto. ¿Y qué pudieras recomendarle a personas que deseen llegar a incorporarse al núcleo de desarrollo de proyectos open source con un alto nivel de adopción? Bueno, yo creo que hay que interesarse. eh, Y interesarse puede ser esto, digamos, empezar a preguntar, sobre todo cuando uno encuentra alguna cuestión que no está muy clara en la documentación, o alguna funcionalidad, algo que no está muy claro o no está correcta, digamos, tratar de contactarse con quienes son los mantenedores o maintainers de esa librería, y esa interacción, esa conversación, normalmente ya de por sí empieza a generar algo. eh, y bueno, por eso yo doy mi ejemplo, digamos, yo no tenía, o sea, nunca me imaginé que me iban a ofrecer formar parte del equipo, digamos, ¿no? Supongo que uno podría también proponerse como, bueno, si hay algo para hacer, si necesitan a alguien, avísenme. Eh, pero bueno, yo entiendo que el hecho de estar en contacto eh, a través de mails, a través bueno, de GitHub en este caso también, eh, te va formando una relación que, bueno, que puede desencadenar finalmente en esto, digamos, que por ahí se da la oportunidad de que justo alguien deja de ser team member y necesitan a alguien, o necesitan a alguien que se sume para hacer algunas cosas. Bueno, creo que el tema eh, de empezar a hablar y empezar a preguntar es lo que yo recomendaría, que por ahí uno piensa, no me van a contestar, no quiero ser un cargoso, pero nadie lo toma de esa manera. Nunca nadie, incluso aunque uno esté mostrando un error o algo que está funcionando mal, nadie se lo toma mal a eso, al contrario. Uno, Menos mal que lo digamos, hallaste tú y no lo halló o alguna claro, otra persona que se benefició de ese error o algo por el estilo. O que sencillamente dejó de ser adoptado por una parte de los usuarios que podrían haberlo hecho debido a ese bug, a ese error en específico. totalmente. Bueno, ahora vamos a ir un poco hacia atrás y entender
¿Cómo es que surge todo esto del manejo de estado en aplicaciones web? Partiendo del concepto matemático de una máquina de estado finito, que es la que calcula automáticamente los datos de entrada para transicionarlos hacia un estado final en la salida. ¿Cómo es que se traduce ese modelo teórico a lo que podemos manipular hoy en día en aplicaciones medianamente complejas, gracias a bibliotecas de terceros como NGXS, por ejemplo? ¿Podrías explicar los conceptos básicos de qué cosa es el manejo de estado específicamente en Angular? Sí, digamos, desde mi punto de vista, el manejo de estado, en su estado, en su definición más simple, como yo la veo, son los datos que nosotros vemos cuando navegamos o cuando usamos una aplicación. Los datos es cualquier cosa, digamos, cualquier label, cualquier texto, cualquier cálculo, cualquier formulario que ingresa, todos esos datos que ingresamos y que se van reflejados en la aplicación en algún cálculo que o no, o simplemente mostrándolos, es el estado de la aplicación, ¿no? Eh, el tema es que el estado de la aplicación se vuelve muy complejo a medida que, claro, si una aplicación fuera un solo componente, no haría falta que existan librerías de manejo de estado, ¿no? Estaría todo consolidado en un solo componente. Eh, y bueno, el manejo de estado también tiene la parte de que la otra complejidad es no solo el tamaño o la cantidad de componentes, sino que a lo largo la aplicación dura en el tiempo mucho más que quizás eh, en otro momento cuando siempre se refrescaba la página ante cada interacción. Ahora, todo eso de mantener el estado un ciclo de vida más largo, porque la pantalla no se refresca, el navegador no hace un full refresh, hace que uno tenga que estar manteniendo el valor y ese valor se va modificando por interacciones del usuario o por interacciones con el servidor. Y bueno, ahí es donde entran en juego las librerías, por ejemplo en este caso en GXS, pero hay otras librerías de manejo de estado, que van haciendo que esos datos vayan modificándose de manera predecible y que, bueno, le ayuden a Angular, en este caso, a reflejar cómo se van modificando esos valores y que el usuario pueda ver, el usuario final, pueda ver eso, digamos, en la pantalla y pueda, bueno, de alguna manera hacer que esa aplicación tenga sentido, ¿no? Que cumpla la función para la que la está usando. Eh, en el caso de NGXS, eh, digamos, se inició más o menos al mismo tiempo que NGRX, o fue como una especie de respuesta a esa librería. Y bueno, el patrón, digamos, eh, que, que, en cual está basado es una especie de Redux. El patrón más específicamente se llama CQRS. Es un poco, digamos, una idea de, bueno, o sea, definir distintas selecciones que van a devolver datos, un selector que va a tener un valor, y después, que eso sería como una query, y después tenés como comandos, que son las acciones, para hacer la modificación del estado donde está guardado ese valor. Y bueno, una de las cosas en las que siempre compitió NGXS con NGRX fue el tema de cuánto hay que escribir, cuánto boilerplate, que no sé cuál sería la traducción exacta al español de eso, pero cuánto código, cuántas líneas de código hacen ¿Cuánta falta para... cantidad de código? Exacto. Sencillamente no tiene, yo creo que no tiene una traducción 100% ahí directa. ¿Cuántas líneas de código hacen falta para
nada, definir un estado, definir una acción, un selector. Digamos, ese fue inicialmente como una ventaja o un punto de comparación que usábamos versus NGRX. Y quienes tengan curiosidad acerca de las máquinas de estado finito, lo mismo en Wikipedia que en YouTube, pueden obtener información más bien abstracta de cuáles son los fundamentos teóricos, esos fundamentos matemáticos que nos permiten implementar ese conocimiento en las aplicaciones hoy en día que nosotros utilizamos en los navegadores modernos, utilizando estas bibliotecas súper sofisticadas que están hechas por una cantidad de personas que son parte de estos equipos de desarrollo que sin ese trabajo inicial sería demasiado engorroso tener que hacerlo nosotros mismos a Tal cual. nivel de, o sea, como programadores, tener que invertir una cantidad de esfuerzo, incluso tener que redescubrir elementos que ya están ya probados, requete probados, con un roadmap en específico que permita el avance de estas bibliotecas hacia un estado aún superior. Y bueno, por eso es que uno está tan agradecido, no solamente con las bibliotecas de open source, sino cualquier otro sistema que nos permita no tener que reinventar la rueda y aproximarnos a soluciones que ya están verificadas y realizadas por otros equipos de trabajo. Totalmente. Bueno, estamos grabando este episodio 5 meses después del lanzamiento de la versión más reciente de NGXS, la 3.8.2, si más no recuerdo. ¿Cuál es el estado actual de la biblioteca? De la misma manera que unas semanas después del lanzamiento de Angular 17 ofrecieran el soporte, ¿es de esperar que en algún momento de finales de mayo o principios de junio de ahora de 2024 se alineen con Angular 18? Sí, es probable que no pase tanto tiempo hasta que ya estemos soportando la última versión. A modo de exclusiva, te voy a contar que estuvimos trabajando, porque la realidad es que la librería en GXS estuvo, digamos, no sé si desactualizada, pero sin incorporar nuevas funcionalidades durante bastante tiempo. Parte de la filosofía de eso, de la razón de eso, es que nosotros teníamos un mandato muy fuerte, una decisión muy fuerte de poder ofrecer compatibilidad con las versiones viejas de Angular. Mm. Entonces eso nos dificultaba más avanzar hacia las nuevas versiones, sobre todo con este tema de cuando fue lo de Ivy y todo eso. Eh, pero bueno, ahora, digamos, se tomó la decisión de ir hacia adelante, digamos, con las nuevas versiones, empezar a alinearnos más con lo nuevo que va surgiendo de Angular. Y bueno, la próxima versión de NGXS va a ser la versión 17. O sea, ya nos vamos a empezar a acoplar al número de versión de Angular y ya vamos a empezar a ofrecer soporte para las estas nuevas funcionalidades que está agregando Angular, digamos, todo lo que es standalone, signals. Y bueno, hay muchas utilidades que también vamos a sacar, como por ejemplo que no haga falta, o sea, utilizar funciones versus inyectar la dependencia del Ujú. store para seleccionar un estado o despachar una acción. Un poco alineándonos con todo esto nuevo hacia donde está yendo Angular, ¿no? De todas maneras, la versión 18 no debería variar mucho de la 17, digamos. Es simplemente después ya poder estar con el mismo número. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre la adopción de NGXS en comparación con otras técnicas que existen de manejo de estado, no solamente RxJS? ¿Y cuál es la reacción de NGXS al desarrollo de Signals? De la misma forma que se ha ido ajustando a esta manera de programación funcional,
y lo de los componentes standalone o componentes autónomos. Hay algo por ahí que los aproxima un poco más a la manera reactiva de enfrentarse a estos tipos de cambios que obviamente van a ser importantes, súper relevantes en Angular 18 en las arquitecturas que no dependen de Zone.js. Sí. Bueno, yo, digamos, en mi proyecto, antes de implementar en GXS, hice una comparación eh, entre NGXS y NGRX. O sea, probé implementar una misma funcionalidad con las dos librerías y bueno, en ese momento tomé la decisión, obviamente, con trade-offs, ¿no? Todo tiene su Ujú, ventaja, su desventaja, nada es perfecto y no hay ninguna solución que sirva para todos los proyectos, ¿no? Pero en su momento me resultó mucho más eh, ergonómico, digamos, y más fácil de comprender todo lo que tenía, lo que era NGXS por sobre NGRX. ujú, Eh, yo diría que la gran diferencia, bueno, eso de todas maneras ha ido cambiando. Yo te estoy hablando hace 4 o 5 años atrás. Ya ahora un poco le perdí el rastro a NGRX. Incluso ellos han sacado un montón de librerías en paralelo, la de Component, bueno, ahora la de Signal, que son directamente librerías distintas. O sea, no están dentro de la misma la librería madre, digamos. Eh, pero yo creo que la principal, o para mí la diferencia más fundamental es que la noción de efectos en NGRX, en NGXS ya está, es como un primitivo de la librería. Esto quiere decir que no hace falta incorporar a un effect a la librería, digamos. Vos ya dentro de una acción puede ser asincrónica. Ya las acciones están permitidas que sean asincrónicas directamente. Y eso es una gran ventaja porque, primero que es una cosa menos que hay que incorporar al código, a entender, digamos, cómo está funcionando. Y por otro lado, también es como el resultado final, cuando uno ve el código, también es como más fluido, digamos, porque, por ejemplo, vos podés tener una acción que despachar eh, customer.get o get customer o obtener cliente. Y eso en la acción, en el código de NGXS, eh, el estado, digamos, la acción se define en una clase que se llama state. Esa acción tiene un constructor al cual vos les podéis inyectar el, el servicio que va a llamar para obtener el cliente. Y la acción va a ser una sync o puede ser un observable. O sea, puede ser de esas dos maneras. Y vas a llamar a ese servicio, obtener la respuesta y actualizar el estado. Entonces te queda todo en ese mismo bloque de código. Eh, lo cual, bueno, digamos, yo cuando vi los dos resultados, de escribir, hacer una cosa con NGRX y una cosa con NGXS, me resultó mucho más cómodo, digamos, a la vista, a la comprensión rápida de la aplicación. Eh, bueno, eso fue yo creo que el punto que me determinó cambiar hacia NGXS. Eh, y bueno, y después, con respecto a lo que es Signals, eh, digamos, lo que estamos incorporando es la idea de que vos puedas seleccionar un estado y que directamente te lo devuelva como una signal. O sea, que no te lo devuelva como un observable, que es como actualmente funciona,
Claro. sino directamente como una signal. Entonces, eh, bueno, nada, eso haría que vos puedas seguir teniendo todo tu estado en GXS, con todo lo que eso implica, digamos, que significa que es global, que significa que podés hacer las mutaciones, Ujú. que no es que modificás el objeto, sino que se reemplaza todo el valor, eh, lo que lo hace más predecible y bueno, en el punto final, digamos, en la última milla, que es cuando vos mostrás esos datos, ya estar en Signal, que es lo bueno, que es hasta hacia donde está yendo Angular, ¿no? Eh, que eso lo que va a permitir es esto, finalmente retirar el Zone.js. Exacto, y permitir una detección de cambio mucho más eficiente, que obviamente Exacto, va a impactar en el rendimiento de la aplicación y en la experiencia como desarrolladores. Bueno, con esta exacto. evolución constante de framework, sí, de Angular, ¿qué recomendarías para que nuestras prácticas de manejo de estados, obviamente de manera agnóstica, ¿no? A nivel muy general, independientemente de la biblioteca que uno esté utilizando, Sí, que esas prácticas se mantengan lo más actualizadas, manejables y eficientes posibles? es una pregunta muy buena y estaría bueno saber exactamente la respuesta. Es muy difícil, la verdad que, así como es muy difícil manejar el estado de una aplicación, ahora que digamos no se producen los full refresh Ujú. tan rápido y uno tiene que estar consciente de que quizás ese estado de aplicación va a durar mucho tiempo, digamos, en la interfaz, en el browser del usuario, en el navegador. Cuando uno inicia un proyecto y trabaja en un proyecto que quizás inicialmente piensa que va a durar 6 meses, un año, y después estás 5 años o más incluso trabajando en ese mismo proyecto, la verdad que es muy difícil tener una visión a 5 años vista, ¿no? Creo que sería medio mentiría si uno pudiera dar una respuesta que va a satisfacer lo que va a suceder de acá a 5 años, ¿no? Pero bueno, sí yo creo que la experiencia y uno viendo, digamos, de otros proyectos que han durado mucho tiempo, eh, lo que uno puede saber es que, o dar como consejo es que, bueno, que tratar de establecer patrones de cómo hacer ciertas cosas similares es muy, muy fundamental. Porque, digamos, normalmente uno va a llegar a puntos donde tiene que hacer cambios, eh, tenga que hacer adaptaciones a cosas nuevas que han surgido, digamos, en el framework o en la aplicación, o hay que virar hacia algún lugar porque, bueno, cambió el negocio. Y en ese punto, el hecho de haber establecido un patrón, digamos, bastante homogéneo en toda la aplicación va a hacer que transicionar hacia lo nuevo sea mucho más sencillo. Porque, Y traer a digamos, alguien al equipo también es mucho más fácil cuando no tienes esas interacciones disonantes que pueden exacto. generar todo un ruido grandísimo en la manera de que se han implementado algunos procesos dentro de la aplicación. Como bien Sí, sí, dices, lo más homogéneo que uno pueda lograr esa aproximación a no solamente a las bibliotecas de manejo de estado, sino prácticamente cualquier otro totalmente. patrón que uno esté utilizando, siempre y cuando uno logre ese punto de que todo esté escrito de la misma forma, aproximándose de la misma manera, Sí, sí, tiene sí, mucho valor como parte de miembro de un equipo. totalmente. Bueno, yo el otro día escuchaba uno de los episodios de Angularidades con Jorge Cano, y él hablaba de esto eh, de la fachada, digamos, o la fachada para el tema del manejo de Estado. Y bueno, ese sería como el segundo
o el segundo consejo, digamos, además de tratar de ser homogéneo en cómo uno escribe código para, no sé, formularios, para el Estado, para cómo manejar ciertos componentes, las cosas que más se repiten en la aplicación, digamos, ¿no? De cada aplicación tiene sus particularidades, bueno, pero siempre hay cosas que se van repitiendo. Y bueno, lo de la fachada, o lo de la fachada, también es otro concepto que me parece que es muy importante, no específicamente por implementar la fachada, pero sí la noción de tener puntos de embudo, digamos, donde uno genere dependencia, digamos, las dependencias estén consolidadas en un solo lugar, en un solo punto, lo más Ujú. posible, digamos, ¿no? Que las dependencias no estén desparramadas, porque eso Exacto. también es la otra cosa que también te facilita mucho hacer cambios. Por ejemplo, así como están las fachadas que te permitiría consolidar el manejo de estado en eso, otra de las cosas que yo he aprendido a lo largo de la vida de programador es que cuando uno, por ejemplo, utiliza una third party de otra, digamos, que no sea de Angular, es muy importante, o me resultó muy importante generar un wrapper a esa librería. Porque, digamos, todas las llamadas a esa librería van a estar en un solo lugar. Entonces, si en un momento nosotros queremos cambiar esa librería, va a ser mucho más sencillo. Y bueno, eso como regla general, donde cuando sea posible tratar de generar puntos donde la dependencia esté lo más acotada posible, que no esté desparramada por toda la aplicación, esas son cosas que también ayudan mucho, me parece. Exacto, es poder tener esa interfaz entre el código fuente propio que caracteriza todos los requerimientos, sí, que le da solución a los requerimientos del negocio, a los requerimientos de la aplicación, separados de lo que vienen siendo bibliotecas de terceros, específicamente aquellas que no sean parte del ecosistema y que haya un alto riesgo en continuar soportándolas en un futuro. Totalmente, Poder identificar ese tipo de riesgo con bibliotecas de terceros es súper valioso para la salud de una aplicación. totalmente, totalmente. ¿Y cuál es una de las características que consideras que es poco popular en NGXS que crees que sería útil para el resto de la comunidad conocer e incluso adoptar? Bueno, un poco lo comenté hace un ratito. Para mí, la mejor feature de NGXS es justamente esa, permitir acciones asincrónicas. O sea, permitir que las llamadas a servicios o promises, digamos, lo que sería promises o observables, estén dentro del código de la acción Ujú, que nosotros escribimos. Porque eso realmente, cuando uno compara y lee las distintas códigos, digamos, de cómo está escrito, cómo se hace eso en GRX o en otras librerías que yo he visto, para mí es algo que hace mucho más entendible la, la lectura del código, ¿no? Y bueno, después en su momento también que bueno, esto también ya es algo que quedó viejo. Eh, Otra de las cosas que tenía NGXS era que tenía selectores. Entonces, un poco como nosotros teníamos los inputs, outputs, que eran selectores, tenías digamos, que eran parte del framework de Angular, teníamos los selectores, selector para seleccionar una parte del estado, digamos, ¿no? Y bueno, eso, digamos, también tenía que ver con alinear la librería de NGXS
con cómo era Angular. Justamente el estado es una clase, a diferencia de NGRX, que es más como una función, está más, siempre fue más pensada como una functional programming, digamos, o sea, vos definías funciones que devolvían un estado. eh, bueno, esto siempre estuvo más alineado con cómo se escribía código en Angular. Y eso a mí me resultaba muy bueno porque, digamos, era parecido a escribir un componente, pero que en vez de manejar la UI, manejaba el estado, digamos. Eso Exacto. le da una cierta familiaridad con lo que vos estabas haciendo en el resto de la aplicación, que era escribir código para la UI, pero esto era para escribir el código del estado, digamos. Y me sugeriste, como parte de la preparación de este episodio, tocar ligeramente el tema de Firebase. Sí. Realmente a mí me encantaría saber si en el contexto de Angular, también con el uso de la biblioteca NGXS, ¿cómo es que ves la integración con Firebase? ¿Y cuáles son las ventajas y desafíos que trae esta combinación para nosotros los desarrolladores? Bueno, ese fue justamente uno de los puntos donde yo más colaboré como miembro del equipo de NGXS. Y fue porque en mi proyecto teníamos como backend a Firebase, usábamos Firebase de backend. Y bueno, obviamente que manejar, digamos, estar usando Firebase ya no en un par de componentes o en una aplicación muy chiquita, sino una aplicación ya más grande, me requirió pensar a ver cómo hacer para que eso pudiera escalar y pudiera manejar ciertos casos, eh, digamos, medio complicados, digamos, de manejar el estado de Firebase. Y bueno, o sea, te comento rápidamente qué es lo que yo terminé desarrollando. Firebase lo que tiene es que es un backend que es de tiempo real. Eh, en vez de devolverte un dato a un request, a una llamada a un endpoint, te devuelve un stream que va actualizando el valor en tiempo real. Esto quiere decir que vos generás una conexión punto a punto con el servidor y a medida que haya cambios en ese dato o esa query que hiciste con el servidor, a medida que vaya habiendo cambios, te va a ir actualizando el valor. El problema es que, claro, que eso, desde el punto de vista de Angular y cómo se funcionan las librerías, lo que lo más común era que vos te contactes con un endpoint, con una API, que te devuelve un valor único y se terminó la conexión. Entonces vos ahí actualizaste tu estado y listo. Entonces el problema que tenía yo era que yo tenía que conectarme con esa query y dejarla activa, dejarla vivir durante todo el tiempo que yo necesitara obtener los valores nuevos que el servidor me iba enviando. Y bueno, ahí fue donde yo ya tenía en GXS y necesitaba algo que me conectara en GXS, el estado en GXS, con Firebase. Y ahí fue que desarrollé este plugin que se llama NGXS Firestore. Y lo que hace es generar un conector entre NGXS y Firebase. Básicamente se encarga de mantener esa conexión con Firebase activa y cuando llegan nuevos valores actualiza el estado de tu aplicación. Entonces vos lo que tenés es que un componente va a despachar una acción, va a decir tráeme estos datos
el NGXS recibe ese comando y activa la conexión y la deja activa, y a medida que empiezan a venir la respuesta de Firebase, va actualizando el estado, que luego lo mostramos a través de un selector, lo vamos a mostrar en nuestra aplicación. Bueno, y digamos, como parte de todo, ese sería como el camino más sencillo o el caso de uso más sencillo, digamos, de este plugin. Pero después tenés como las distintas pequeños casos de más no tan comunes, que esta librería también te ayuda a utilizar, digamos. Por ejemplo, si vos llamás varias veces a la misma conexión, ya se da cuenta, entonces deja activa la primera, o podés querer reciclar la conexión, digamos, terminar una y empezar una nueva, o cambiar la query. Bueno, todo ese tipo de cosas la librería lo puede hacer, pero lo interesante de esto es que lo puedes hacer usando NGXS. Entonces, NGXS te permite conectarte con Firebase, traer el estado de Firebase a tu aplicación local, pero además desde NGXS vos podés conectar con otras APIs. Entonces vos Claro. podés mergear el estado de varias cosas dentro del mismo estado de NGXS. Y bueno, eso está bueno porque no tenés que andar haciendo ninguna cosa muy estrambótica, digamos. O sea, tenés todo el estado en un solo lugar y podés conectarlo mucho más sencillo. Y esto es uno de los ejemplos clave de cuánta cantidad de tiempo nos estás ahorrando con ese plugin, de no tener que implementar ese mismo caso de uso y esa Totalmente. integración con Firebase. Sencillamente conectando el plugin en caso de que usen en GXS, la adopción de esta estrategia se convierte en un proceso bastante rápido. Exactamente. Y en el mundo del manejo de estado de una aplicación, tenemos también recientemente al Angular Query, que es la implementación aún en estado experimental del TimeStack Query, originalmente diseñado para la biblioteca de React, que optimiza el manejo de estado asíncrono con el servidor, gestionando el caching, el memoization, la data que está desactualizada, el garbage collection. Como full stack developer, ¿cuál es realmente tu opinión personal sobre cómo es que van a ir evolucionando con el tiempo, o que hicieras que fueran evolucionando todo lo asociado con el manejo de estado a nivel de la parte del cliente y la parte del servidor? Mm. Eh, sí, es interesante eso. Es muy difícil realmente tener una opinión tan cerrada frente a esto, porque la verdad que va cambiando bastante, ¿no? Incluso a veces volvemos a patrones anteriores. Eh, pero bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Corbin en la, Corbin en la Crossley. conferencia. Ujú. Corbin Corchi, que es no sé si el desarrollador principal, pero es uno de los desarrolladores de la librería de Tanstack. Y él me comentaba, digamos, me mostraba ejemplos de qué era lo que él quería lograr con esto en Angular. Él como que su visión era eh, hacer que el tema de manejar eh, las conexiones con servidores se vuelva algo mucho más sencillo. Y me decía que con razón, que Angular, digamos, ha resuelto un montón el framework de Angular resolvió un montón de las cosas que tenemos que hacer todo el tiempo. Por ejemplo, el router, la navegación, digamos, interna de la aplicación, los formularios. Eh,
Bueno, nos provee un servicio para conectarnos por HTTP, Ujú. pero digamos, lo que pasa después de eso, cómo vos vas a interactuar con los datos de la aplicación, en eso no se metió Angular, no dijo, bueno, hay que hacerlo de esta manera, o te doy estas clases, estas utilidades para que vos lo hagas. A mí me parece que Tanstack aporta algo nuevo, algo fresco que está bueno porque evidentemente, o por lo menos algo que él me mostraba era que ya venía como con un pending o un loading incorporado dentro de la respuesta a un request de un servicio, ya viene incorporado la noción de que te puede devolver un error. Eh, bueno, e incluso viene con la posibilidad de ya a las respuestas de un servicio meterlas en el estado de la aplicación. Eh, yo lo que pienso es que, digamos, hay una idea y siempre se ha hecho un esfuerzo muy grande en tratar de estandarizar estas cosas para todas las aplicaciones. He visto muchos esfuerzos en relación a eso en GRX. Me acuerdo que había una librería que se llamaba Entity, que digamos, vos es como que extendías una clase y ya le configurabas el nombre o la URL, digamos, de tu endpoint y ya automáticamente funcionaba todo, ¿no? Eh, Creo que eso es pretender demasiado. eh, digamos, no creo que se pueda llegar a reducir tanto, a estandarizar tanto que uno pueda configurar simplemente una URL y que todo funcione, porque siempre uno en su aplicación tiene pequeñas cosas que la hacen distinto, digamos, ¿no? Pero sí, hacia adelante estaría bueno que las librerías, y creo que, bueno, Angular Query, Tanstack, tienen como una propuesta hacia eso. Bueno, NGXS también a su manera, ¿no? Eh, Donde vos podés encontrar ese sweet spot entre extender una librería, una clase, digamos, que haga todo y darte la posibilidad de ser flexible para tu caso de uso de tu aplicación, digamos, ¿no? Yo en ese sentido es algo que lo he reflexionado bastante, digamos, estos patrones de dry, digamos, de no te repitas y keep it simple, digamos, mantenerlo simple, que incluso a veces aboga por el hecho de que hay casos donde tenés que duplicar el código, porque es mejor eso o es más simple que tratar de generar una superclase o generar algo que tenga que manejar los dos casos. A veces es más sencillo tener dos códigos casi iguales que tener que generar una clase que haga maneje los dos casos. Bueno, yo creo que eso hacia adelante va a ser eh, algo que estaría bueno que las librerías puedan ofrecerle a los programadores, eh, ir encontrando cada vez más ese sweet spot, digamos, entre no te hago que lo hagas exactamente todo como yo quiero, o sea, no soy 100% opinado, pero sí te opino un poco, digamos, ¿no? Para facilitarte, porque aparte, como decías vos antes, no hay que inventar la rueda todo el tiempo, no hace falta, digamos, porque finalmente las aplicaciones terminan haciendo cosas bastante parecidas. No 100% iguales, pero sí un poco parecidas, ¿no? Y están aprendiendo unas de otras, tratando de converger en soluciones que se convierten después posteriormente en un estándar, como está ocurriendo actualmente en el caso de Signals, que originalmente fue implementado
tal y como lo conocemos en Angular, en Solid.js y bueno, ojalá que las próximas noticias vengan de los demás frameworks populares de JavaScript que estén adoptándolo de igual manera. Sí, sí. Y Angular Query en específico tiene un Developer Tools que yo encuentro fantástico. No solamente por la estética, por lo fácil que es interactuar con este Developer Tools, sino por toda la cantidad de opciones que ofrece. ¿Cuáles son las herramientas o extensiones que tú recomiendas para depurar y monitorear el estado, independientemente si usas NGXS o RxJS o otra biblioteca en aplicaciones de Angular? Bueno, NGXS tiene un plugin para utilizar las Redux DevTools. Es que va mostrándote cómo va modificándose el estado a lo largo del tiempo y poder ver, analizar el estado a partir de cada acción, digamos, ¿no? Cómo se va modificando con cada acción. Eso yo lo utilizaba. Mira, últimamente lo que más utilizo es la consola, eh, logueando valores o debugueando, digamos. El debugger lo uso mucho, lo uso muchísimo. Eh, y, y bueno, también el que empecé a utilizar un poco es esta nueva versión, digamos, del debugger de Angular, que te permite de cada componente obtener su información. Eso me pareció realmente muy bueno. Me quedo como tarea de chusmear las Developer Tools de Tanstack, que vos estás diciendo que están muy buenas. No está integrado dentro del DevTools de Google Chrome, pero sí lo ofrecen como una opción añadida a la interfaz de usuario. Ah, ok, A lo mejor en un futuro ellos convergen con DevTools de igual manera, ¿sabes? Como para garantizar una mejor experiencia de usuario, pero actualmente tiene una interfaz completamente diferente. Eso es una de las cosas al principio que chocan un poco, porque como que tienes un elemento incorporado ahí a la interfaz, pero sí que tiene claro. muchísimo a aprender desde el punto de vista de cómo interactúa con el desarrollador con esta herramienta y cómo se beneficia uno de toda la cantidad de datos que está apareciendo ahí de cuál es el estado exactamente que refleja cómo esos datos están siendo enviados, cachados, olvidados ya, como que si ya pasaron, ya expiraron el tiempo de vida y cómo actuar en función de ello. Mira, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Súper. Y Joaquín, antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que piensas que no hayamos mencionado, que se nos haya quedado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Eh, no, simplemente que, bueno, para aquellos que no conocían NGXS, bueno, recomendarles que prueben, que la vayan a ver. Ahora, sobre todo con el tema de que va a salir la nueva versión, creo que va a ser una buena oportunidad porque va a estar integrado con Signals, va a estar integrado con la nueva posibilidad, digamos, va a ofrecer, digamos, las standalone APIs, con lo cual va a estar alineado con todo lo nuevo de Angular. Y bueno, que la utilicen y prueben a ver qué les parece, que me parece que es una librería que vale la pena y es muy interesante y muy buena, digamos, para desarrollar aplicaciones en Angular. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias de nuevo por toda la información que nos has aportado acá acerca de esta biblioteca, de cómo aproximarse a todo lo que tiene que ver con el manejo de estado. Estoy súper agradecido por este conocimiento que nos has aportado hoy. Gracias a vos. Bueno, chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio.
Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.